Es la leyenda de La procesión de las sombras, un relato oscuro que ha sido contado en los pequeños pueblos de la Sierra de Oaxaca, entre susurros, alrededor de las fogatas en las noches más frías de noviembre. En lo profundo de la Sierra oaxaqueña, había un pequeño pueblo llamado San Sebastián de los Encinos. Sus habitantes vivían una vida sencilla, dedicándose a la agricultura y a la artesanía, pero había una particularidad que lo hacía famoso entre los pueblos cercanos: su extraordinaria celebración del Día de Muertos. Los altares en San Sebastián no tenían comparación. Sus ofrendas eran tan abundantes, tan coloridas, que se decía que hasta las almas más perdidas encontraban el camino de vuelta. Sin embargo, también se contaba que el pueblo tenía una maldición que todos conocían, pero de la que nadie hablaba. Esta historia comienza con una joven llamada Isabel, quien vivía en San Sebastián. Era la hija del único médico del pueblo y había crecido escuchando las historias que su abuela le contaba sobre los muertos y sus visitas anuales. Isabel siempre había tenido una fascinación especial por el Día de Muertos, y a medida que crecía, comenzó a sentir un inexplicable deseo de saber más sobre lo que ocurría en el pueblo durante esas noches. Se decía que, en los días previos al 2 de noviembre, Sayesteca no creía en estas historias, pero la intriga la consumía cada vez más. El silencio de la noche era abrumador. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas de los encinos susurraran como voces lejanas. Isabel se mantuvo oculta, temblando de emoción y un poco de miedo. De repente, justo cuando el último rayo de luz desapareció en el horizonte, el aire se volvió pesado, cargado de una extraña energía. La temperatura descendió bruscamente y, de entre la neblina que comenzaba a formarse en el camino, Isabel vio lo que había estado esperando: la procesión de las sombras. Era una fila interminable de figuras oscuras, vestidas con túnicas largas, moviéndose en completo silencio. No tenían rostro, pero sus cuerpos parecían humanos. Las sombras avanzaban lentamente, flotando sobre el suelo. Isabel las observó desde su escondite, cautivada y aterrada al mismo tiempo. A pesar de que no podía distinguir sus rasgos, sentía que las sombras llevaban consigo un dolor profundo, una tristeza inmensa que la invadía mientras las miraba. Lo más extraño de todo era que, a medida que las sombras avanzaban, el suelo a su paso se cubría de flores de cempasúchil marchitas. El contraste entre los vivos colores de la festividad y la muerte que estas figuras representaban era perturbador. Isabel, paralizada por la curiosidad, decidió seguirlas, manteniéndose a una distancia segura. Las sombras avanzaron hacia el centro del pueblo, donde se alzaba el cementerio antiguo. Isabel se dio cuenta de que la procesión estaba llevando a las sombras hacia las tumbas. Pero no solo caminaban hacia las lápidas, se detenían ante algunas de ellas, y cuando lo hacían, las tumbas comenzaban a agrietarse. Las piedras se rompían, y las sombras entraban en ellas como si estuvieran regresando a sus cuerpos. El horror se apoderó de Isabel cuando comprendió lo que estaba viendo. Las sombras eran los muertos del pueblo, aquellos que no habían encontrado paz. Algunos de los nombres en las lápidas le eran familiares. Eran personas que había conocido cuando era niña, pero también había nombres antiguos, de generaciones pasadas. La procesión continuaba, y más sombras se unían a ella. Sin embargo, algo la estremeció aún más. Una de las sombras se detuvo abruptamente y, en lugar de dirigirse al cementerio, comenzó a moverse en dirección contraria, hacia las casas del pueblo.
Isabel, escondida tras un gran árbol, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sombra avanzaba lentamente, pero de manera decidida, hacia la casa de su familia. En ese momento, recordó las advertencias de su abuela: las sombras no solo volvían para descansar, sino que algunas regresaban para buscar compañía, para llevarse a alguien con ellas. Sin pensarlo dos veces, Isabel corrió de regreso al pueblo, desesperada por llegar a su casa antes que la sombra. El camino parecía interminable. El aire a su alrededor se volvía cada vez más denso, dificultándole respirar. Cuando finalmente llegó a la puerta de su casa, la encontró entreabierta. Con el corazón latiendo a toda velocidad, entró corriendo, llamando a su madre y su padre, pero no obtuvo respuesta. Subió las escaleras hacia las habitaciones, y al abrir la puerta de su cuarto, la vio. La sombra estaba de pie junto a su cama, inclinada sobre el cuerpo de su madre, que dormía plácidamente. Isabel gritó, y en ese momento la sombra se giró hacia ella. No tenía rostro, pero Isabel sintió que sus ojos invisibles la atravesaban. La sombra se desvaneció en el aire, dejando un rastro de flores marchitas en el suelo. Esa noche, la madre de Isabel no despertó jamás. Al día siguiente, el pueblo entero supo lo que había sucedido, pero nadie se atrevió a mencionar la procesión. Isabel, destrozada por el dolor y la culpa, decidió abandonar San Sebastián. Nunca regresó, pero cuentan los aldeanos que, desde su partida, cada día de muertos, una nueva sombra se une a la procesión. Algunos dicen que es la propia Isabel, buscando redención por haber desafiado el secreto más antiguo de San Sebastián de los Encinos. Esta es la procesión de las sombras, una leyenda oscura de los pueblos olvidados de la sierra, donde los muertos no siempre descansan en paz y el Día de Muertos trae consigo más que recuerdos, sino el eco de las almas que buscan venganza. Dale like y suscríbete para más contenido como este.